vamos a hablar del árbol genealógico, aprender a realizar el árbol genealógico para que tengas esta herramienta práctica en tus manos y puedas realizar tu propio árbol. Conozco y sé realizar dos tipos de árboles diferentes. El árbol que generalmente conocemos o que van a encontrar en algunos diseños se simboliza con el dibujo de triángulo al género masculino y con dibujo de círculo al género femenino. Y por lo general colocamos al género masculino al lado izquierdo y al lado derecho al género femenino. Por lo general, algunos terapeutas lo hacen al revés y en realidad, bueno, las lateralidades no tienen mucho significado. Género masculino, por ejemplo, esta es una familia, papá, mamá, y en el triángulo colocamos el nombre del papá, la fecha de nacimiento. Si no conocemos el año, bueno, con el mes y el día es suficiente. Vamos a trabajar con la información que tenemos sin colocarnos muy dramáticos, pero es que no tengo esta información, pero es que yo no sé nada. Si no sabes nada también está perfecto, es por algo que tu árbol es así y vas a poder igual trabajar y sanar. Antes de continuar, dejo muy en claro que es muy importante tener en cuenta que la información que vamos a encontrar en el árbol no es un diagnóstico y no es determinante. Esta información no te va a diagnosticar. Si yo, por ejemplo, encuentro que mi abuela murió de cáncer y tiene la misma fecha de nacimiento mía o tiene mi mismo nombre, no quiere decir que yo también vaya a morir de cáncer o vaya a tener el tipo de vida de ella, ¿no? Me brinda información, guía, orientación para sanar, pero no es determinante. Y aquí colocamos el nombre de la mamá y la fecha de nacimiento. Acá vamos a colocar orden, es lo primero. Hay una ley de orden, hay una ley de jerarquía, una ley de pertenencia que les voy a ir explicando a medida que voy dibujando este tipo de árbol y después les voy a enseñar el otro, que es un poco más ordenado para mí, perspectiva visual. Pero tenemos que hacer todo un cuadrado y un rectángulo. Quizás vamos a utilizar regla simétrica para realizarlo. Entonces acá colocamos en orden de jerarquía. También acá vamos a utilizar todas las leyes de pertenencia. Le vamos a dar el lugar que le corresponde a cada uno. Si hubo un no nacido, tiene una ley de pertenencia, tiene un lugar. Vamos a colocar cuál fue primero, cuál fue segundo y cuál fue tercero, incluyendo también a los no nacidos o a los que ya murieron. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a un varón, acá una nena y por ejemplo aquí hubo otra nena. Digamos que esta nena no nació, entonces le coloco como una crucecita para saber que no nació. Entonces vamos a tener un orden primero que todo. Lo primero que se va a ofrecer es el orden. Si aquí hubo no nacida, entonces yo ya no soy la segunda hija, sino que soy la tercera hija. Ella la segunda y era el primero. Digamos por ejemplo que aquí yo no sabía y hubo un no nacido también. Entonces esto ya me da un valor diferente a mi orden. Yo no soy el primero, sino que soy el segundo. Y ya es una carga totalmente diferente. Quizá los que fueron primero, los que nacieron de primeros, saben que es una carga ser el primer hijo, ¿no?
Los padres por ahí son más inexpertos, o siempre te mandaron a cuidar a tus hermanos, o tienes que dar ejemplo, o tuviste que trabajar primero. Es una carga diferente el primero al segundo, como el segundo y el tercero, ¿no? Y le tengo que dar también el lugar que esta personita que no llegó tiene, se lo tengo que dar. Además también puede que las personas piensen, bueno, pero eso no me cambia en nada, la verdad. Pero sí cambia mucho. Cuando naces, después de un no nacido, tienes una carga energética muy diferente. Esto, si quieren, lo pueden buscar, el síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente es una persona que nace después de un no nacido o después de una muerte muy prematura. Muerte prematura le puedo llamar a una persona que murió a los 20 o a los 30 años, o al añito o a las 2 horas. Es igual. Es porque no murió en la edad que tenemos visualizada que deben de morir las personas. Por ejemplo, las personas deben de morir después de los 90, 80 años, ¿no? Eso es lo natural. Antinatural es que muera tan joven cuando tiene tanta vida para vivir. Entonces, este que nace después de una muerte tan prematura o de un vientre donde murió un bebé, se llama el yaciente. Y el yaciente tiene varias características. Repito, esto no es determinante, esto no es un diagnóstico para todos, ¿no? Al que le sirve la información, perfecto, y el que no encontró que resonó, no tiene por qué alarmarse. Las características del yaciente son personas que, por ejemplo, son muy solitarias, son muy silenciosas, tienen muy baja autoestima o tienen una gran tristeza encima, una gran angustia y tristeza de la cual uno ni sabe por qué. Solitarias, todo lo que sea por ahí siente que está compartiendo una vida con otro, porque son como que compartieron el vientre, son dos, entonces siente que están compartiendo una vida con otro, o siente que no merece disfrutar, no merece divertirse. ¿Por qué? Porque aquel que no pudo nacer no lo pudo lograr, no pudo disfrutar la vida o disfrutar el nacimiento o disfrutar el vivir o la familia. Entonces él, por lealtad, no disfruta tampoco. No puedo ser más que este, o no puedo disfrutar más que aquel que no pudo nacer. Estas son algunas características, no quiere decir que todos sean así, pero puedes fijarte si en alguna de estas características resuena, si sos yaciente. Yaciente, entonces, son los que comparten el vientre, o los que nacen después, puede ser 1 año, 2 años después de alguien del árbol que murió prematuramente, o sea, en una edad que no se estima la muerte de una persona. Bien, esas son las características del yaciente. Entonces ven que es muy importante tener en cuenta qué número de tienes. A ver si hubo un aborto antes, sea prematuro o predeterminado, o si hubo una persona que murió antes en muy temprana edad, puede ser media hora de nacimiento o 1 año, 2 años. Entonces, saber qué número de hijos soy. Otra cuestión importante de mirar acá, en esta parte del árbol, antes de irme a buscar las fechas de mis abuelos, tíos y bisabuelos, es saber si fui buscado como varón o como nena, porque quizás los padres pensaron que iba a ser una nena y fue un varón. Quizás los padres pensaron que iba a ser un varón y fue una nena, y eso me va a determinar ciertas características, porque yo durante 9 meses
estuve escuchando que querían una nena y que me llamaban como nena y que me pusieron nombre y me compraban ropita rosa y qué hago si soy un varón. Y eso me angustió mientras yo estaba en los 9 meses en el vientre. Eso me angustió, me asustó, me perturbó y cuando nacen, bueno, nacen con esa determinación, también con esa baja autoestima, porque no era lo que pensaban o lo que esperaban mis padres, no lo soy. O si pensaban que era nena y es un varón, entonces puede ser un varón muy sentimental, muy pegado a mamá. O viceversa, si soy una nena y pensaban que era un varón, entonces soy con más energía, más atrevido, o hago cosas que no son muy suaves, o no soy tan femenina como me pensaban que era. Bueno, también si yo vuelvo al hijo esto le llaman hijo de sustitución, que me faltó explicar esa parte. Hijo de sustitución también es el hijo que viene después de haber habido una pérdida, un bebé que murió o un niño que murió a muy temprana edad. Lo llaman yaciente y también hijo de sustitución. Hijo de sustitución es el hijo que yo sé que todos me van a decir, pero es un hijo muy esperado, porque claro, murió el anterior, obviamente que el que viene es doblemente amado y esa doble carga también la tiene, ¿no? Porque puede ser que lo cuiden el doble o puede ser que le den por dos todo. Como perdimos a uno, entonces le vamos a dar el doble de todo. Eso también es una carga. La otra carga es que quizás le pueden colocar el mismo nombre que le pusieron al que perdieron. Quizás este bebé, un ejemplo que sucede mucho, quizás este bebé para que los padres se olviden de aquella pérdida que hubo, entonces este niño que nació, que le llaman hijo de sustitución, le llamamos en genealogía, no quiere decir que los padres lo estén pensando así, ¿no? Este bebé para distraer a sus padres, para que no sientan la angustia de la pérdida o no piensen más en ese bebé que perdieron, entonces venga muy hiperactivo o muy enfermo, entonces siempre están buscando un médico, un tratamiento, lo llevamos aquí, lo llevamos allá y así distraigo a mis padres de esta tensión y esta depresión de pensar en el hijo que perdieron. Entonces por eso le llamamos hijo de sustitución. Obviamente que es muy buscado, muy amado, pero vino a sustituir lo que perdieron. Se ha perdido en el vientre o se ha perdido a temprana edad. 2 años, 15 años, 10 años, 19 años, eso es temprana edad. Bien, 30 años también puede ser. Ya no sería un hijo, quizás sea un sobrino o un nieto, ¿no? Bien, entonces en esta parte de acá, donde estoy yo, si estoy yo, por ejemplo, estoy acá, entonces ya me encuadro, mi fecha, ahora les voy a enseñar a buscar los dobles o el síndrome de aniversario con las fechas para encontrar sospechosos amorosamente más fácilmente, ¿no? Amorosamente digo, o sea, las personas que me pueden, del árbol, que me pueden brindar información, amorosamente los llamo sospechosos. Bien, entonces me encuadro, este soy yo y estas son mis fechas, mi fecha de nacimiento, por ejemplo, mi profesión, o sea, la información que voy a buscar de cada persona, su fecha, su profesión, si murió de alguna enfermedad o si sufrió de una enfermedad, si tuvo abortos, si tuvo divorcios, cuántas veces se casó, cuáles eran sus hobbies, si tuvo algún vicio, algún hábito, alguna conducta, si fue aislado, o sea, también vamos a buscar la información, acuérdense de la ley de pertenencia, vamos a buscar la información de todos, todos pertenecen.
el que fue por allá olvidado, el hijo que no fue aceptado, el que desheredaron, el que se portó muy mal, la ovejita negra, los que murieron, los que no nacieron, los abortos silenciados, todo eso se va a colocar y se va a buscar información. Ya repito, si no tienen información es perfecto también. Si es adoptado y puede buscar la información de los dos árboles también, el árbol biológico y el árbol de la familia que me adoptó. Y si no tienen información, algo se va a encontrar, por lo menos con tu papá, tu mamá, tus hermanos. Las cosas son perfectas, ¿no? El árbol donde nacemos también es perfecto. Nosotros, antes de nacer, elegimos en qué árbol queríamos nacer, aunque en este momento no nos acordemos y lo hayamos olvidado, pero elegimos nacer en cierto árbol con ciertas características porque tenemos la fuerza suficiente, las capacidades para sanar y para estar y para vivir en ese árbol y aprender sobre ese árbol. Entonces cada árbol tiene como una característica. Hay algunos árboles que son los infieles, hay otros árboles que son los violentos, hay otros árboles que son los adictos, hay otros árboles que son los viajeros. Todos tienen una característica, o los enfermos, los de cáncer, los de diabetes, bueno. Entonces, esas características me van a dar también información, a ver si en este árbol siempre hubo divorcios, qué es lo que debemos de sanar. Si en este árbol todos mueren de cáncer, a ver por qué, qué fue lo que les trajo el cáncer, qué información me sirve. Recuerdo otra vez que no es determinante, no es para asustarme ni para hacerme un diagnóstico. Si siento que no me está afectando, no tengo que buscar que me afecte, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Entonces acá está la mamá de esta chica, las redondas las femeninas y el triangulito los masculinos. Entonces a esta mamá yo le voy a colocar acá a su mamá, que sería mi abuela, y a su papá, que sería mi abuelo. Y acá le coloco los nombres y la fecha. A mí este tipo de árbol me gusta mucho porque no tengo espacio para escribir información. En el video que hice recién y se borró, había explicado el otro árbol donde tengo más espacio y es más ordenado. Me brinda orden visualmente, que es lo que se busca con el árbol, ¿no? Dar orden. Bueno, acá coloco el nombre del papá, la profesión, en qué fecha murió o en qué fecha nació, si todavía no es muerto. Si tengo las dos fechas las coloco. Y acá si yo quiero puedo ir colocando los hermanos, serían los tíos, en orden, ¿verdad? En orden coloco los hermanos. Acá, por ejemplo, si hubo gemelos, los gemelos se colocan así. Una se separa y los gemelos. Por ejemplo, ya fue gemelas. Y sus fechas. Entonces acá vamos a colocar también a la abuela y al abuelo. Nombre, fecha de nacimiento, si murió la fecha de muerte, y si murió le colocamos una crucecita. Y la profesión, enfermedades que tuvo, esos son los puntos más importantes. Si puedo averiguar si hubo abortos, si hubo incestos o si hubo abusos. Por lo general en esta etapa o en esta etapa de bisabuelos, se casaban era por obligación, bueno, también la etapa de abuelos. Entonces también si tengo esa información, o si hubo hijos con otra pareja, también si hubo abandonos. Bueno, acá sí conozco a los bisabuelos, si conozco la información. Si no tengo información puedo colocar, no tengo información. No hay que angustiarse si no tengo información.
y no hay que angustiarse con la información que tengo, ¿sí? Nada es determinante, es la familia y bueno, se hace lo que se puede y ellos también hicieron lo que pudieron. Esta información, ¿por qué se transmite de generación en generación? Porque es importante el árbol genealógico y la información. La información es un inconsciente familiar, es información inconsciente, ¿ya? Como acá explicaba, el hijo de sustitución. Conscientemente es un hijo que buscamos amorosamente porque otro se murió. Inconscientemente estoy llevando la carga del otro hijo que murió al hijo que nació ahora. Es información inconsciente, el inconsciente familiar que viene a traer información ahora. Esta información siempre es positiva. O sea, yo sé que me van a decir, no, pero si es una información que me limita, es negativa. Es una información positiva, tiene una intención positiva. Por ejemplo, la información. La abuela que está acá tiene una información de abuso, tiene una información de un matrimonio obligado, por lo cual la información que ella está transmitiendo a sus nietas amorosamente para que estas nietas no pasen por la misma situación que ella pasó, es una información de una positiva, o sea, tiene una intención positiva y esa información pasa de generación en generación con una intención positiva de sobrevivencia, de preservación de la especie o preservación del clan, del linaje, preservación de la vida. Una información, por ejemplo, ir a la guerra, muerte es horrible. Entonces esa información la pasó el abuelo que fue a la guerra, se la pasa a los nietos para que ellos se protejan, se cuiden y quizás no lleguen a pasar por eso. La abuela que fue abusada, entonces pasa esa información a las nietas para que ellas inconscientemente se protejan para que no caigan con hombres como ellos. Generalmente alguien que puede resolver esa información pasa por algo parecido o lo repite, porque se repite tal cual como lo vivió la abuela o se repite de forma contraria totalmente. A veces lo repiten lo opuesto totalmente. Por ejemplo, mi abuela me pasa la información de que me proteja de los hombres que son malos y la nieta capaz que hace todo lo contrario. Está con todos los hombres al mismo tiempo, entonces es lo opuesto, ¿no? Entonces se repite igual o lo opuesto. Pero se repite y se pasa la información para que se preserven, para que se cuiden, para que no se olvide esa información que la toma el inconsciente como muy importante y para que alguien lo pueda resolver. Alguien que tiene la capacidad, la fortaleza suficiente de darse cuenta y de resolverlo. De resolverlo sería otra forma de decirlo, de actualizar la creencia, porque eso es como una creencia que traemos y la actualizamos. Decimos, a ver, esta creencia a mí en este momento no me está funcionando, no me está ayudando, yo la voy a actualizar. A ver, gracias abuelita por la información que me has dado, hiciste lo que pudiste, de la mejor forma lo hiciste y yo te libero, te perdono o yo hago mi vida, mi camino, hasta aquí esta creencia nos ha servido o hasta aquí esta información le ha servido a este árbol y ahora es momento de modificarlo. Podemos ver qué información nos da este árbol, si nos da una información de que es un árbol enfermo o si es un árbol sano. Sano, entonces tendría que haber lazos sanos, estarían todos juntitos otra vez, ¿no? Árbol enfermo, bueno, aquí todos se separaron, aquí hubo abusos, aquí hubo abortos, árbol enfermo. ¿Qué información me puede dar? Aquí murieron de cáncer, acá también murió de cáncer,
Por aquí uno murió también de cáncer. Puede ser el significado de la enfermedad de cáncer, la información que me puede dar. A ver, si murieron de cáncer fue porque guardaron mucho rencor o odio por repartición de tierras o de bienes o celos enfermizos. Bueno, así puedo buscar información. También con las fechas, que ahora lo vamos a ver, el orden de las fechas, en qué nos puede ayudar. Saber las vivencias también de las familiares, por qué fue que se divorciaron, cómo eran de pareja, bueno, toda la información que yo pueda tener es excelente y me puede servir. Saber también lo del orden, integrar también. Me había olvidado de lo que son las leyes. La ley de pertenencia, entonces darle lugar a todos, por ejemplo a todos los tíos, así hubiese un tío que no se portó bien y se fue, o abandonó a sus hijos, o hubo abuso, bueno, igual le doy su lugar, nadie puede faltar. El abuelo también, el abuelo si por ahí abandonó a todos sus hijos y dejó a la abuela sola, con este gran esfuerzo para poder criar a sus hijos, bueno, también le doy su lugar. Acá estás, abuelito, y gracias, hiciste lo que pudiste, ¿no? Entonces está la ley de pertenencia, también está la ley jerárquica, coloco primero abajo los hijos, después los padres, después los abuelos y los bisabuelos, el orden jerárquico de los hijos, cuál va primero, cuál va segundo, teniendo en cuenta abortos y no nacidos. Bien, creo que por ahora no se me olvida nada sobre este árbol. Voy a hacer un poco rápido el otro tipo de árbol que les explicaba, que me brinda un poco más de orden visual, y lo que buscamos con el árbol es generar orden, justamente, ¿no? Entonces en este árbol quizás pudieron ver que al escribir tantas cosas se hace un desorden. El otro árbol, comienzo con un cuadrado gigante y lo divido por la mitad. En la parte de abajo, como el orden jerárquico, van los hijos. Entonces, por ejemplo, si es solo un hijo, si soy hija única, entonces acá coloco mi nombre, mi fecha de nacimiento, puede ser también mi profesión. Entonces, o si somos 3 hermanos, entonces ya lo divido en 3. Coloco a los 3 hermanos, sus nombres y sus fechas de nacimiento. Si hubo alguno que murió, le coloco una crucecita. Y acá en este segundo voy a colocar al papá y a la mamá. Entonces aquí coloco al papá. Acá puedo colocar información. Les coloco la información, fecha de nacimiento, profesión, si murió, la fecha de muerte. Y acá coloco a la mamá y su información. Entonces es mucho más ordenado y tengo más espacio para colocar la información y no me queda esos, yo les llamo mamarrachos por ahí perdidos que después no entiendo nada visualmente. Después acá coloco los abuelos. Entonces, mamá. Por ejemplo, yo y mis fechas. Acá el que murió también le coloco las fechas, si tuvo nombre y fecha de muerte. Acá, por ejemplo, mi hermano, entonces hermano, su nombre, papá. Papá tuvo a la mamá, abuela sería, abuela, y el abuelo.
Y acá en este cuadradito voy a colocar la información o los tíos, los hijos de ellos dos. Lo coloco acá en estas líneas, los tíos. Acá voy a colocar con verde los tíos. 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 El abuelo y la abuela. Voy a borrar mamá porque se van a equivocar. Ella es la abuela, entonces acá le coloco su fecha, le coloco también puede ser su profesión. Este también lo divido, la mamá, entonces mamá tiene abuelo, el papá, y tiene la mamá, la abuela. Y acá voy a colocar a los tíos, a los hijos que tuvieron ellos dos. Entonces ven cómo me va creando mejor orden este tipo de árbol, los tíos con sus fechas. Y acá, si tengo información de bisabuelos, coloco los bisabuelos, si no, no los coloco. Los medios hermanos los puedo colocar también acá, pero con su información. Le puedo colocar una línea, la mitad para que simbolice que son medios hermanos. O puedo colocárselo, por ejemplo, si es hijo de este abuelo, nada más, no es hijo de la abuela, entonces lo coloco acá. Es un medio hermano. Este simbolito que hice recién y no lo expliqué es cuando quedan unidos. ¿Están unidos o están separados? Aquí, medio hermano mío también se puede colocar acá abajo. Si es, por ejemplo, solamente del papá, entonces le hago una línea y lo coloco acá. El medio hermano. Si yo compartí vientre, por ejemplo, yo compartí vientre con una no nacida, te lo coloco así. Acá la que no nació, ya ahí sé que yo soy, o que esta hermana es yaciente, o es hija de sustitución. Y acá puedo colocar a los bisabuelos, entonces acá por ejemplo los papá y mamá del abuelo, bisabuelo, todos dividido acá por la mitad, bisabuela. Si me queda así un espacio y quiero colocar líneas para colocar la información, y si no la coloco acá abajo, perdón, aquí era así, bisabuela. Y aquí estos dos, si tengo información de los padres de la abuela. Entonces aquí también información de los padres del abuelo, información de los padres de la abuela. Y así me queda más organizado la información del árbol, ¿verdad? Que es como más, crea más orden, o a mi aspecto visual le crea más orden. No sé si al aspecto visual de ustedes. Como que lo miro y puedo darme cuenta más fácilmente en este árbol. Generalmente los árboles se unen para sanar también información. Lo que no se sanó en este árbol, al unirse, se sana uniéndose con este árbol. Por lo general se unen árboles por resonancia de información que debe ser sanada. Hay árboles que, por ejemplo, ya no tienen más continuidad. O por ejemplo los niños que son especiales, que por lo general no van a dar más generaciones. Son árboles que ya o tienen demasiada carga emocional y no van a seguir heredando esto, o son árboles que ya con eso terminan de sanar. Recuerden que el árbol donde uno nace es el árbol que uno eligió,
por una información y porque tengo la fortaleza para poder sanar y porque tengo la fortaleza para vivir esas experiencias que me van a servir para mi evolución. Elegimos nuestro árbol, elegimos nuestros padres, así como nuestros hijos nos eligieron a nosotros, y sanando el árbol voy a sanar 7 generaciones hacia arriba y 7 generaciones hacia abajo. Recordar que todos los aspectos que yo no estoy pudiendo resolver se los estoy pasando a mis hijos, a nuestros hijos, y ellos van a tener que resolverlo por nosotros. Entonces tratemos de no pasarles demasiada carga a las generaciones venideras, sino más bien sanar la carga que traemos, que le decimos carga en genealogía, pero no debería de ser así, sería más bien aprendizaje que debemos y que es un aprendizaje con una intención positiva, como lo dije recién. Es un aprendizaje para la sobrevivencia, una información para que estas generaciones puedan sobrevivir a lo que yo no pude o me afectó. Una gran carga emocional es lo que se transmite a las otras generaciones. Un gran conflicto. Bien, ahora voy a explicarles las fechas que no quiero que se me olvide para que lo tengan como una herramienta y lo puedan utilizar para encontrar como más fácilmente los sospechosos o los que nos van a brindar información, porque hay mucha información en el árbol, pero ¿cuál está resonando conmigo? Es una herramienta creada por Mark Freche. Y esta herramienta fue creada gracias a la numerología, geometría sagrada y también por la explicación de las trinidades, del 3. Después de una trinidad o de un 3 se renueva el ciclo. Cada 3 se renueva el ciclo. Entonces es por eso el orden de 3. El primer hijo más 3, 4, más 3, 7. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo resonar con las personas del el mes 1, el mes 4, el mes 7 o por orden de jerarquía. El primer hermano que nació con el cuarto hermano con el séptimo. El 2, el 3, el 6, el 9, el 5, el 8. También puede ser, por ejemplo, mi padre, que fue el primer hijo, puede tener más resonancia con su primer hijo o con su cuarto hijo, o si tuvo un séptimo hijo. O la madre quizás fue la segunda hija en su orden de hermanos y quizás pueda tener más resonancia con su segunda hija o con la quinta hija, o bueno, ahora no se ve, pero con su octava hija si llega a tener. Así podemos encontrar más fácilmente los sospechosos en nuestro árbol genealógico, como para no buscar en general, pero recuerden que nada es determinante y ni nada va a diagnosticar, ninguna vivencia o ninguna información del árbol quiere decir que me va a determinar a mi vivencia. Bueno, con esto creo que ya les he dado bastante información. Muchas gracias por estar allí. Ahora sí me voy a encargar de que este video quede subido. Les mando un abrazo.